Víctor Carreras me pregunta, ¿cree usted que hay que poner límites al conocimiento científico? No. ¿Cómo? ¿Cómo le pones límites al conocimiento científico? Si lo dejas de financiar como López Obrador, por ejemplo, bueno, si lo limitas en esa área, pero lo que no se descubra en el Instituto de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se descubrirá en el Instituto de Materiales del MIT o de alguna universidad francesa o suiza o española. No se le pueden poner límites al conocimiento científico. Pero además los científicos no andan buscando concretamente cosas. Este es un error que comete mucho López Obrador. El pensar que tú puedes decirles a los científicos, resuélveme este problema. Eso se hace con los técnicos, con los tecnólogos. Eso lo hacen los ingenieros. Ya tienes los conocimientos científicos, ahora resuelve este problema con esos conocimientos científicos. Y entonces el genio del ingeniero es el que entra y convierte la teoría en un elemento práctico. Pero generalmente los científicos van caminando, dan la vuelta en la calle y se encuentran con algo que no sabían que estaba allí, que no se lo esperaban. Pues entonces lo que estábamos pensando antes estaba equivocado porque esto, no entra en el esquema de lo que teníamos antes. Entonces no se le pueden poner límites al conocimiento científico. Esta es la caja de Pandora que se abrió hace 400 años y que ha dado muchísimos más beneficios que perjuicios, así que yo creo que no, ni siquiera intentarlo vale la pena.